Pleno examen. Bien, buenas noches a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión de la clase de taller de diseño combinado. El día de hoy generaremos lo descrito que ya teníamos ayer, asociados a la generación de los espectros de respuestas elásticos y también el espectro de respuesta inelástico para entender cómo es que lo vamos a aplicar en nuestro modelo matemático para asumir las cargas laterales producto del efecto sismo. Siempre para iniciar la sesión, comparto ahí con ustedes la oración de la tarde y les cedo la palabra a alguno de ustedes que quiera tomarla para realizar la dirección de la oración. Hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio, donde haya ofensa, ponga perdón, donde haya discordia, ponga unión, donde haya error, ponga verdad, donde haya duda, ponga la fe, donde haya desesperación, ponga esperanza, donde haya tinieblas, ponga la luz, donde haya tristeza, ponga alegría. Haz, oh Maestro, que yo busque consolar, no ser consolado, comprender, no ser comprendido, amar, no ser amado, porque dando se recibe, olvidando se encuentra uno en ti, perdonándose perdonado y muriendo a sí mismo se resucita a la vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas gracias. Bien, un segundico para ir compartiendo lo que de hecho ya habíamos descrito ayer. A ver, están por acá y con el shock creo que lo tenía en otra página, ¿no? Híjole, pero no lo tengo acá. Ah, bueno, será, lo cerré. Vamos de vuelta. Choc. Ok, por acá. Ya les comparto un minuto. Solo quiero poner la doble pantalla para ir haciendo el mismo ejercicio que estábamos ayer y de esa manera ir entendiendo un poquito la normativa y su procedimiento de cálculo. Bien, sé que no estoy compartiendo. Un segundo, ahora comparto. De un solo la pantalla para que se mire pues, todo lo que estamos haciendo. Ok, ahora sí. Entonces, lo mismo que ayer, ¿eh? A la izquierda el documento, que de hecho ya está en la plataforma, si mal no recuerdo. Ya lo pueden descargar para poder estudiar y generar lo que les corresponde para su proyecto. Y a la derecha el documento del CHOC 08, que pues creo que ya a esta altura pues todo el mundo lo tiene. Un segundo para dirigirme directamente. Bien, entonces ayer ya habíamos encontrado todos los datos preliminares que íbamos a utilizar para generar el espectro a través de las ecuaciones que definen. ¿Alguien tiene el micrófono? Bueno, no hay problema. No hay problema. Bien, las expresiones que definen la función compuesta, vamos, que aparecía en las cartas espectrales que ya ayer fue motivo de la clase. Entonces, fíjense, aquí aparece en el capítulo 1, 3, 6, 5, 7 los espectros de respuesta y sus ecuaciones. Y fíjate que aparecen valores interesantes. El T, el T que es el período, el T sub A, que es un periodo característico del espectro, que ya lo vamos a ver, y el T sub B también. Entonces, fíjate, ¿a qué se refiere? Sé que ayer vimos esta imagen, pero también sé que no mencioné algo interesante. Voy a agarrar otra vez, creo que era el S2, si mal no recuerdo, el que hacíamos ayer. Un segundito para poderlo diagramar. Un poquito rápido por aquí. Acá. Acá.
y el otro pues sí con el lapicito. Bien, entonces fíjate, en el punto que voy a colocar aquí en color azul para que se pueda distinguir este de aquí. Escucho un azul bien tenue. Ah, es que es este. Bien. Ahí está. Ese punto que está ahí de color azul me va a definir a mí en el gráfico quién este sub A. Creo que ayer no lo mencioné. Y este otro punto que, no sé, color naranja, acá, bueno, ya creo que lo irán deduciendo, le voy a llamar que este es el valor de T sub B. Salud. Ya se ando, ¿eh? Una gripe que me dio, que tremendo. Bien, entonces fíjate, ¿qué es lo que dicen las expresiones? Fíjate, las he copiado acá, en el documento. Dice que para valores de t menores a t sub a, utilizo esta ecuación. Recuerden que la variable que tenemos de la función es t. Entonces, yo le voy a dar valores a t, los que a mí me plazcan. ¿Sí? Puedo dar 2 valores para tirar una recta o 1000 valores para tirar la misma recta. ¿Okay? Yo lo defino. Entonces, voy a dar los valores que yo quiera a t, siempre y cuando sean menores a t sub a. Lo que estoy queriendo decir es que voy a agarrar valores de t en este rango de acá. Escucha, son rangos. En este rango de acá. Para meterlos en esta ecuación y de esa manera encontrar los valores. Cuando tenga valores entre t sub a y t sub b, la misma normativa ya me indica, fíjate, que tengo que utilizar esta expresión. A igual a 2.75 z por g. Entonces, ¿cuáles son esos valores? Bueno, serían todos aquellos que están en este rango de acá, entre t sub a y t sub b. Y finalmente, cuando tengo valores de t, es decir, del periodo de la estructura mayores a t sub b, o sea, todo este universo de acá, entonces voy a utilizar esta forma. ¿Ok? De eso se trata. Entonces voy a ello, todo este montón de rayerío que hice, simplemente mencionar esto. Mira, aquí dice, si es valores del periodo menores a t sub a, tengo que utilizar esta expresión. Eso es lo que dice la normativa. Claro, notarán que yo hice alguna especie de modificación acá, que es esta. A esta es a la que me refiero. Fíjate, ¿cuál es la diferencia? Bueno, en realidad en este caso, pues no hay diferencia. La diferencia viene en la siguiente renglón. O sea, solo quiero que esta es esta y de ella pase a esta expresión que está aquí abajito. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad a mí lo que me interesa son las aceleraciones. Esta que aparece aquí en el recuadro se llama aceleración. Pero lo que a mí requiero en realidad es la aceleración espectral. Por eso es que se coloca como la S, es espectral en inglés, y A de aceleración. Y la única diferencia entre la aceleración y la aceleración espectral es que la aceleración espectral está en función de la gravedad. ¿Ok? Entonces, lo único que tengo que hacer es dejar valores en función de la gravedad. Por tanto, fíjate, esta G que está aquí pasaría al otro lado a dividir y entonces ya me quedaría todo en función de la gravedad. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que lo que yo encuentre, el valor que yo encuentre, si me da, me invento 1.5, sería 0.5 de G, que está en función de la gravedad. Es decir, el 50% de la gravedad, si encontrar ese valor. Pero bueno, para no aburrir tanto, voy a ello, ¿no? Entonces, fíjate, con anterioridad hemos conocido que el valor de T sub A es 0.31 segundos. Entonces, yo voy a dar todos los valores que yo quiera, desde 0 hasta 0.31 segundos, sin incluirlo. Entonces, fíjate, los he puesto acá. En realidad, como sabemos que es una recta con pendiente, pues para tirar una recta con una regla, lo único que ocupa son 2 puntos. Puedes poner 1000 en medio si quieres, pero
Con 2 es como suficiente. Cuando yo hice este documento, en realidad no recuerdo por qué, o creo que simplemente no me interesó, hice una tablita y puse varios puntos, que no es muy relevante, lo entenderán porque vamos, es una al recto y te la puedes encontrar donde sea, siempre y cuando entres en la ecuación. Pero me gusta mencionarlo siempre porque luego en el examen la gente dice a sacar un montón de puntos para tirar una recta. Entonces, por supuesto, luego la calificación ahí le sale súper linda la recta, pero no terminó el resto del examen. No tiene mucho sentido y siempre me dicen, la culpa es suya porque el documento tiene un montón de... Ok, entonces sigo con mi vida tranquilo después de eso. Sí, bueno, puedo hacer mucho. Bien, entonces el asunto es que yo ya tengo, fíjate, la primera parte de la ecuación. Es decir, yo ya tendría de mi gráfico esta parte, de aquí a acá. Fíjate, la aceleración, cuando el periodo es 0, la aceleración es 0.3. Es decir, mira que este dibujo que he hecho acá está incorrecto, porque no empieza en 0. De hecho, nunca empieza en 0. Siempre empieza en un valor por encima de 0. ¿Esto a qué se debe? Aquí nosotros estamos leyendo aquí aceleraciones espectrales y el periodo. Y la primera con la que empiezo, la primera aceleración, pues en realidad no es con la estructura, pero es la del suelo. El suelo ya lleva una aceleración pico. De hecho, la hemos leído varias veces antes en el factor Z. Entonces, lo que quiere representar es que la aceleración arranca en el suelo. Por eso es que no es 0, porque si es 0, es como que si nunca se movió el suelo. Si no movió el suelo, entonces cómo se mueve la estructura. Es como que no tiene mucho sentido. Entonces, por eso arranca con lo lógico que es el movimiento arranca con la excitación en el suelo. Vamos. Entonces, luego sube hasta T sub A, fíjate, a 0.825 segundos. ¿Ok? Por la gravedad. Si lo quisiera encontrar bien, sería 0.825, 9.87, ya, pues eso, no más que eso. Pero bueno, ahí ya está. Ya tengo la primera parte del gráfico, voy a la siguiente. La siguiente, como ya hemos visto, es una meseta. Ayer la he querido nombrar así. La siguiente viene aquí y la siguiente parte es acá. Esta recta, ¿no? Esta recta de aquí arriba. En este caso, obviamente es una constante. Recuerdan, y igual a x. Nada más que discutir, ya estuvo. Bueno, igual acá, fíjate. Igual a un valor numérico. O y igual a 5 en este caso sería más bien. ¿No? Entonces, o a cualquier número, y igual a pues vaya. Entonces, en este caso sería 2.75 de z, donde z, hemos dicho que es el factor de zona, según el mapa de riesgo sísmico de la República. Entonces, ya lo teníamos, fíjate, como dice por acá, tiene que estar valores entre T sub A y T sub B. T sub A y T sub B ya la conocíamos, lo habíamos encontrado en la tabla de los tipos de suelo. T sub A era de punto, ¿qué? 3 y T sub B 1.455. Entonces, he colocado que para punto 31, o sea, 2.75 por el factor de zona, me dio 0.825. Entonces, no importa, para punto 31 va a ser 0.825. Para punto 1.455 va a ser lo mismo, porque es una recta. O sea, este valor de la aceleración siempre me va a dar aquí 0.825 para esta zona en específico. ¿Ok? Y una vez que tengo esa parte, ya solo me quedaría esta especie de asíntota que se va formando en la tercera parte del gráfico. Y esa, pues, la puedo ir viendo por acá. Borrar esto. Que sería el tercer tramo. En el tercer tramo, fíjate, obviamente ya hay un exponente, porque lo que se procura es que sea una parábola. O
Sé que es una parábola porque obviamente el exponente, ya lo leímos en la clase de ayer, era 2. Recuerda, de la tabla de los tipos de suelo aparecía el tipo de suelo, S, el periodo T sub A, periodo T sub B y el exponente. De ahí lo obtuvimos. Entonces, fíjate, aquí se va a generar una parábola, que es justamente la que estoy viendo acá, y solo voy a dar valores del periodo, valores de periodo, mayores a T sub B. Es decir, me voy a inventar los datos que yo quiera, pero por encima de T sub B, que ya hemos visto que T sub B es 1.455. Entonces, genero una tabla sobre ello. Segundo, acá, acá está. Entonces, perdón, 1.455. Entonces, mira, empiezo en 1.45. Obviamente, como el 1.455 lo incluye la segunda parte del gráfico, arranco con el que sigue. Pudiese elegir 1.46, pero para que me quede, si lo quiero graficar, por ejemplo, en Excel, que me quede ahí nomasito y que no se note como el cambio, ¿no? Entonces le he puesto 1.456, o sea, solo aumenté 0.001 segundo. O sea, imperceptible. O sea, lo que se tardan algunos aquí en hacer el examen. Rápido. Entonces sería, mira, 1.45.6 y empiezo a dar valores. ¿Con qué intervalos? Vamos, los que tú quieras. En realidad no es mayor lío. No es mayor lío. La cosa es que te vaya saliendo la asíntota. ¿Cómo se hace esto? Para que lo entiendan, como lo hacían en su clase de matemáticas. Daba los valores de X, ¿cuáles? Los que quieras. Haz lo que quieras. ¿Quieres hacer 1000 puntos? Haz los 1000 puntos. Pero vas a sacar seguramente nada más un punto en el examen. Por hacer muchos puntos sacaría. No sé si entiende. O sea, lo que quiero decir para que se entienda, porque a veces sé que la broma no es tan chistosa. No sé. Bueno, con 2 puntos sería como muy. Sácate una asíntota con 2 puntos, eso es para una recta. Unos 3, 4 puntos. Sí, rozan con los límites. Se sacan 200 puntos, sacan 2. O sea. Bueno, miren, les voy a decir honestamente, si en el examen ya están en apuros con los tiempos, pues yo creo que yo lo haría igual, o sea, saco 2 puntos y asumo la asíntota y vamos. O sea, lo que pasa es que a veces creo que es un poco de sentido común. Dime. Sí, es exacto, o sea, se entiende que es una asíntota, vamos, pero que tenga un sentido el asunto, vamos. O sea, si el examen usted tiene 1 hora para resolverlo todavía solo en esa parte, le recomiendo que haga, no, 4 puntos, una cosa así, para que no te la asíntota. Pero si yo ya les digo, chicos, tienen 1 minuto para entregar, o sea, creo que se entiende. No sé si he sido lo suficientemente claro. Espero que sí. Segundo, voy a poner acá a los de su, porque no los estoy viendo. Bueno, ahí me miro yo, no tiene mucho sentido. Bueno, miremos el árbol de Franklin Gabriel. Listo. Entonces, fíjate, yo ya lo grafiqué. Claro, como a mí normalmente me da mucha pereza, lo hice en Excel. Ustedes lo pudiesen hacer así para la presentación de su proyecto, pero en el examen, vamos, tráiganse una reglita y creo que con una reglita sería suficiente, me parece a mí, pero bueno. Ya alguna vez alguien trajo un compás y no sé qué. No recuerdo cuánto sacó, pero bueno, seguramente era de los mejores dibujos. Y bueno, está bien. Entonces, fíjate, yo aquí ya lo he graficado. Es precisamente, a ver, ¿qué hice mi? Aquí lo tengo. Es el gráfico este que está en color naranja. A ese gráfico se le llama espectro de respuesta elástica, que es el espectro correspondiente, en este caso, a la ciudad de Santa Rosa de Copán, con un tipo de suelo S4 y un factor numérico de ductilidad de 9. Bueno, en este caso no he usado el R. Si te fijas, el R, en todas las ecuaciones no lo usé. Lo apunté ayer, pero no lo he utilizado. Ya lo vamos a usar. Entonces,
ese espectro. Obviamente el shock te da la carta espectral, te la da. Pero una carta espectral esquemática o general, donde aparecen todos los tipos de suelo, pero ahí no dice a qué zona se refiere. Si, pues, no se sabe si es en Choluteca o si es del otro lado allá en Atlántida, no se sabe. Entonces hay que hacerlo para la zona en específico, como el que acabo de hacer. Entonces, fíjate, este de color anaranjado que tengo aquí a la izquierda es el representativo de este esquema que aparece en el shock. Entonces ya lo tengo. Pero bien, hemos hablado en las clases anteriores que el edificio en realidad, si bien es cierto, cuando se vea coaccionado por la excitación sísmica, va a generar movimiento oscilatorio. Ese movimiento oscilatorio no va a ser eterno, vamos. Existe una propiedad intrínseca de los elementos, en este caso los sistemas estructurales, que se llama, vamos, él es el amortiguamiento crítico del sistema. Entonces, eso va a empezar a moverse así, y luego por el mismo amortiguamiento va a empezar a detenerse hasta que se va a detener. Ese movimiento o la incidencia de ese movimiento va a estar muy asociado a cuánta capacidad de energía pueda disipar el sistema estructural. No la viga, no la columna, no la losa, sino que la viga, la columna, la losa, trabajando en equipo, generando un sistema estructural para disipar esa energía. Si bien es cierto, la disipación de esa energía la va a conseguir a través de la deformación. Entonces nos interesa que se deforme. Mientras menos se deforma, pues entonces significa que es más rígido y en consecuencia más cortante deberá de soportar los elementos verticales soportantes. Mientras más se deforme, entonces, pues existe una disipación, en ese caso por deformación, y el cortante empieza a reducirse. Un poco lógico. Creo que, no sé si lo explicaba así el primer parcial, pero es como, ¿qué prefieres? Cuando te van a hacer un golpe, ponerte una almohada encima o una tabla de madera. Entonces, si tú te pones una almohada y alguien te da un puñetazo, entonces el golpe, la energía del puñetazo se va a empezar a disipar porque la almohada se va a empezar a deformar. Entonces la disipa. Pero si te pones una tabla de madera, sí se va a deformar, imperceptible a nuestros ojos. Entonces, el impacto, la entrega de energía del impacto del puñetazo, vamos, se va directo al cuerpo y te va a doler más. Entonces pasa lo mismo con la estructura, ¿no? Si se deforma, entonces se disipa. Ahora, la deformación es controlada, porque normalmente dices, no, ¿y cómo se va a deformar? ¿Entonces va a quedar eso todo? No, tranquilo. Se deforma controlada. ¿En función de qué propiedad? A ver, el caballero aquí parece ingeniero de verdad. ¿Cuál es la propiedad esa que permite una deformación sin que exista una degradación muy fuerte en la estructura? En modo de elasticidad. ¿La señorita de lentes? ¿Qué opinan? También modo de elasticidad el caballero ahí de atrás del caballero del ingeniero, el proyecto ingeniero. Ok, ¿y qué les... ¿Tú, Huber? ¿Resistencia? El módulo es, en realidad, tiene que ver, por supuesto, con el modo de elasticidad, pero hay una propiedad de los materiales. A ver los de Zoom, alguno. ¿Lo vimos? Ahí está la palabra, ahí está la palabra. Saque la bandera ahí, porque esa, y como les decía yo en algún momento, cuando estamos diseñando estructuras sismorresistentes, la bandera ahí que vamos ahí luchando, que llevamos es la bandera de la ductilidad. Esa es la ductilidad. ¿Perdón? Por supuesto que el modo de elasticidad, como ustedes mencionan, está muy ligado a este asunto, porque en base a eso es que se deforma. Pero la ductilidad es esa capacidad que tienen los materiales de deformarse en la etapa elástica, incurriendo en la etapa inelástica, retornando la elástica sin sufrir degradación en su capacidad. Entonces, eso es interesante. Entonces, por eso es lo que lo vamos utilizando. Entonces, yo sé que mi sistema va a ser un sistema
dúctil. Claro, anteriormente dije que las columnas, las vigas, las losas, sí, no es el efecto individual, aunque la suma y el aporte de cada uno de estos elementos, de su ductilidad individual y su aporte al sistema, es determinante para saber cuál es la ductilidad general del sistema. ¿Ok? Dígame, Hubert. ¿Ok? ¿En qué influye en la ductilidad del edificio? Qué buena pregunta. Creo que no influye. Miren, hay que identificar dos aspectos. El primero, para el diseño sísmico, bueno, hay varios en realidad, pero para desligarlo y de alguna manera aprovechar tu consulta. Ah, perdón, los de Zoom. Preguntaba el caballero Huber aquí, el compañero de ustedes, proyecto de ingeniero civil. Eh, que si los resortes, ¿dijiste que la palabra que usaste? Amortiguadores que se colocan en la base de los edificios, que él ha visto algunas imágenes, y si eso influye directamente en la ductilidad del sistema. Yo pienso que en realidad no, es una pregunta interesante. Pienso que en realidad no, porque la ductilidad está en función de los elementos que soportarían en todo caso en la superestructura. Y los amortiguadores se colocan en la subestructura. Ahora, aprovecho la pregunta para explicar dos palabras que siento que en el argot popular siempre se utilizan de manera indiferente y en realidad son distintas. ¿Va? La primera es diseño sismo resistente y la siguiente es diseño antisísmico. Todo el mundo lo usa de manera indistinta y no es cierto. El diseño sismo resistente es lo que nosotros hemos estado haciendo y estamos haciendo ahorita. ¿Qué significa? Que va a resistir la carga sísmica. Es decir, estamos calculando la carga sísmica y luego la vamos a aplicar al modelo para que los elementos resistan esa carga. Eso es sismo resistente. Y el otro aspecto es antisísmico. Entonces se refiere a que hay un sistema en contra del sismo. O sea, que va en, que no es que lo va, no es que lo va a recibir, sino que es anticíclico, está como en contra. Entonces, ¿qué casos son esos? Por ejemplo, hay unos elementos que se colocan en algunos edificios altos, sobre todo, que se llaman péndulos. Entonces, en la parte interior del edificio se colocan unos péndulos que son unas masas enormes, agarrados con un montón de resortes a diferentes, bueno, en puntos estratégicos. Entonces, cuando empieza a moverse, es como cuando tú tienes como una piscina, vamos, o un tanque elevado. El agua que está dentro, fíjate, si tú mueves el tanque, si pudieras moverlo a la izquierda, el agua por el efecto de inercia iría hacia la derecha. Y si lo mueves el tanque a la derecha, el agua iría a la izquierda. Entonces, trabaja como en contra del sismo, o sea, antisismo. Entonces, lo que hacen esos péndulos es ese mismo principio, de que el edificio empieza a mover un lado, entonces como la masa está suspendida, trata de moverse al otro lado. Entonces hay un movimiento de masa opuesto que trata de contraponerse al movimiento del sismo, entonces mantener como un balance. Y eso también ocurre con otros métodos, como el que mencionó el compañero, en el caso de los amortiguadores en las bases, que lo que buscan es, una vez que se muevan, aislar la base para que la base se mueva y no se mueva la parte de arriba del edificio. De esa manera se puede aislar. Eso ocurre también en puentes. Y en Chile. De hecho, la normativa chilena, la NCH, lo que de hecho tienen un documento aparte especial solo para
es como una guía manual, espero no me crucifiquen con eso que estoy diciendo, para el diseño de los aisladores sísmicos, ¿ok? Aparte de la guía de sismo resistencia, aparte, eso es otra cosa. Entonces, hay que diferenciar. Nosotros lo que estamos haciendo es diseño sismo resistente. El antisísmico normalmente son alternativas que se utilizan en zonas como en Japón, vamos, en la costa de Chile, toda la costa vamos, en México o la costa oeste de los Estados Unidos, que es la parte que tiene mayor sismicidad, todos los sectores. Exactamente. Ah, claro, por supuesto. O sea, nosotros bueno, lo hemos estado enfocando a la parte lateral, producto del sismo, pero evidentemente el impacto del viento también es importante, sobre todo en edificios altos, ¿no? Edificios altos y livianos, sobre todo. Son los más que se llevan un poquito más de incidencia con esto. Bien, entonces fíjate, lo dicho, como nosotros estamos en la etapa de sismo resistente, la banderita que llevamos para esta forma de diseño o esta filosofía de diseño, esta corriente de diseño es la ductilidad. Entonces, como nosotros sabemos que va a haber una reducción o una disipación de la energía producto de la amortiguidad, del amortiguamiento, entonces voy a colocarlo ¿cómo se llama? En este espectro, lo voy a considerar. Porque este espectro, el factor de ductilidad es 1, es decir, lo que sea por 1 es igual a ese mismo, lo que sea. Entonces, voy a decir que este espectro es un espectro elástico totalmente. No tiene nada de utilidad. Pero, si yo a la componente que está aquí, este valor que está aquí, lo divido entre R, encontraría esto. Y así cada uno de ellos. Si a cada componente de la aceleración yo la divido entre R, voy a empezar a obtener estos puntos acá abajo. Y al unir esos puntos ahí abajo, voy a obtener el espectro de respuesta inelástico, porque ya va considerando los efectos de deformación con ductilidad. ¿Ok? Ahora bien, hay algo interesante en esto. Fíjate que yo dije todos los puntos. No, no todos. Este no. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el primer punto, ¿a qué se debe? Esa aceleración. A la aceleración allá el caballero, del suelo. Exacto. A la aceleración pico del suelo que se espera en esa zona donde tengo el proyecto. Ese valor es la aceleración pico del suelo. Pero el factor R de ductilidad, ¿cómo lo encontramos? Nos vamos a la tabla, vemos el sistema estructural y según el sistema estructural, si es de concreto, de acero, también el material, nos damos cuenta qué valor darle. Pero no nos vamos a la tabla a ver cuál es la ductilidad del suelo. La ductilidad es un aspecto directo del sistema estructural. Entonces, yo no puedo agarrar este valor y dividirlo y ponerlo acá abajo. Por eso es que el gráfico no me queda así, no arranca así, sino que arranca desde este punto arriba y ahí baja todos los valores de ductilidad que he dividido del espectro elástico, ¿lo ves? O sea, el primer valor no se divide porque es el suelo, no es la estructura. El que nos dio a nosotros en este caso, punto 3. No. Quiero que entienda que el ejemplo nos dio punto 3, pero ustedes en su proyecto van a tener otro, vamos. Sí. Exacto, tal cual. De hecho, en realidad, de momento, para un edificio convencional, pareciera que no necesitaras un estudio de suelo para darte cuenta cuál es este factor
en este punto, porque tú te vas al mapa de riesgo sísmico y ahí lo lees. Eso está cambiando mucho. La Universidad Autónoma, en este caso, el Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra, hay unos personalidades, unos geólogos que han estado estudiando esta parte y creo que tienen algo interesante que decir al respecto sobre el mapa de riesgo sísmico que actualmente se está diseñando. Creo que debería haber un cambio, pero hasta que no sea oficial es como que no tiene mucho sentido discutirlo, aunque tal vez desde esta plataforma académica donde estoy ahora, sí vale la pena mencionarlo porque es como el estado del arte actual en el país, para que se entienda. Bien, entonces, dicho esto, y ya teniendo estos datos, es interesante saber algo. Mira, yo lo he construido a partir de un factor de utilidad de 9, que se refiere al sistema SCDF que yo tenía. Pero recuerden que tenemos dos en este caso. Entonces, habría que construir otro igual, nada más que reducirlo con el RW que le corresponde al SMF, que recuerdan que era 12 en este caso. Bien. Listo, ahí quedaríamos. Entonces, habría que generar este espectro. Ahora en el software, vamos. Entonces, voy a hacer algo solo para acordarme de los datos y poderlo construir. Voy a crear un bloc de notas. Y voy a construir mi espectro. Voy a decir aquí tengo periodos. Y por acá tengo mis aceleraciones espectrales. Entonces, los datos que me interesan, para que se entienda, cuando el periodo es 0, pues tengo aquí 0.3. Cuando el periodo es 0.31, obviamente me salté porque sé que esta es una recta. Ajá. El punto es 30. Va a ser como 0.30 para no incluirlo. Sería 0.825. Luego, cuando esto es 0.31, este es 0.825. Voy a dejar siempre acá porque si no creo que no me va a salir bien. Cuando es 1.455, sigue siendo 0.825. Y luego esto sí, pues sí valdría la pena copiarlos. 1.456, 0.8242, 1.764, 0.6803, 2.073 con 0.5789, salud 382, 0.5038, 2.691, 0.4459 y el 3 con 0.40. Algo que no sé por qué no me han consultado es por qué llegué hasta 3. Yo normalmente llego hasta 3. Si se necesitara más, se hace. Pero fíjate que en el shock aparece hasta 3 segundos. Entonces, pues normalmente el espectro lo dejo en 3. Aunque si el periodo es muy largo, habría que obviamente, esto es para edificios muy altos, ¿no? Periodos grandes, había entonces que hacer algo más. Pero para edificios convencionales como el de nosotros, que normalmente no vamos a llegar a esos valores de periodo de vibración, es suficiente. Bien, entonces con estos datos que he copiado acá, me voy a ir ahora que hice me voy a ir ahora al programita. Ya se me pegó esto. Ahí está. Bien. Bien, entonces nos vamos a ir. Bueno, recuerdan que ayer estuvimos hablando que solo en el de define, bueno, seguimos ahí. Y fíjate, me voy a ir acá donde dice funciones. Y mira, aquí aparece espectro de respuesta. Ahora ya le entienden para qué sirve. Ya hemos hecho uno, de hecho. Ahora vamos a integrarlo al programa. Entonces el programa te dice, ¿qué tipo de espectro de respuesta quieres hacer? ¿De qué normativa? ¿De la SCE 7, del 2010, del 2016? Mira, de la norma chilena, la NSH, bueno, la colombiana, mira la china, que no tengo ni idea cómo se calcula la china. Ellos lo hacen seguramente de otra manera, digo yo. Bueno, aunque el espectro de respuesta es el espectro de respuesta, no debería variar. Sí, en realidad.
Pero esos países como Rusia, China, tienen otra filosofía de diseño. Así que habría que estudiarlo y habría que primero entender el idioma para entender los libros. Sí, es que, mira, a ver, el desarrollo de la carga sísmica con espectros de respuesta no es un tema normativo, sino que es como yo te diga, son las tablas de multiplicar. O sea, es un método de diseño que no es específico de una normativa. Ahora, las normativas, al entender que existe un método de diseño, la integran en su normativa y dicen, bueno, vamos a poner algunos límites. ¿Okay? Es como el diseño de las vigas, o, digamos, el diseño de la flexión de una viga. La normativa no tiene nada que enseñarte. En realidad tú ya tienes que saber diseñar la viga. Lo único que te hace la normativa es que te da los parámetros límites para que todos tengamos el mismo criterio, utilizando la misma metodología de diseño. Sí, hay zonas, vamos, hay una parte en España, hay partes, pero en realidad no es tan agresivo, digámoslo así, como nosotros en Latinoamérica, ¿ok? De hecho, por eso se miran, siempre me preguntan, ingeniero, y mira ese edificio, se mira súper irregular y tal, y mira cómo lo hacen allá. Sí, pero es que no tiene movimientos laterales, entonces todo lo hace gravitacional. Entonces, hacerlo aquí sería, híjole, un castigo náutico, una cosa así. Entonces, hay que ver la zona. Eso lo tiene que entender desde la propia concepción arquitectónica. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? ¿En qué zona? Porque es ilógico, ¿no? Entonces, es de buscar un poco también tropicalizar los diseños a las zonas donde corresponden. Eso es una realidad. Esto no significa limitarse, no significa limitarse, sino que saberlo hacer. Esa es otra cosa. Bien, entonces, para no ir tan largo, fíjate, están todas las normas menos el shock. Qué desgracia. Entonces, voy a utilizar una aquí que dice, fíjate, pudiese hacerla desde un archivo, que de hecho ya lo he creado en el TXT, pero para no ser tan largo esto, me voy a ir por usuario. Uno definido por el usuario. Y lo voy a adicionar. Y aquí en el adicionado, fíjate, le voy a poner que este es un sismo o un espectro de respuesta elástica de la zona 4, ya ni me acuerdo cuál fue el que hicimos, 4B creo que era. Segundo, mm, creo que era una zona 4B. A ver, sí, zona 4B. Bueno, el tipo de suelo creo que era un S4. Ok, bueno, entonces así, yo le voy a dar un nombre que yo me acuerde de lo que estoy haciendo. Ustedes pueden darle el nombre que quieran. Es una zona 4B, un suelo tipo 4, ¿qué más? Y un R de 9. Así se llama mi sismo. Z4, no, mi espectro de respuesta inelástico. Sí lo voy a poner. Usted puede ponerle como quiera, pero yo, cuando hago mi diseño, me gusta ponerle el nombre porque cuando miro el nombre, ok, ya lo entendí. O sea, zona 4B, factor de suelo 4 y un R9. Entonces ya me da mucha información. Entonces, voy a dejar esto así, el dumping, y luego voy a ir adicionando. No sé por qué no me permite adicionar alguno. Qué raro. A ver, adicionar nuevo. Ah, estaba bien, hombre. Solo es que ya no me acordaba. Zona 4B, suelo 4 y un R de 9. Siempre me gusta poner factor de importancia de 1 y un R de 9, por si acaso. Bien, entonces, fíjate, voy a colocar acá, ¿por qué no me deja cambiar los valores? Bueno, el periodo, el periodo de 0 y 0,3. 0 con 0,3 y adición. Ya me había olvidado. Puchica, está como complicado esto. Punto 31 con punto 82.5. Bueno, punto 31
.825. Adición. Ahí va generándome el dibujito. De momento le voy a decir así, ok. Ok. Disculpen que le di ok, no era necesario, pero lo que quiero es ponerlo otro porque no puedo ver nada. Solo un pequeño espacio acá. Y voy a poner mis datos. Ay, hombre. Acá. Y así lo voy a poder ver. Porque si no, me está complicando. Voy de vuelta. Definir, función, espectro, respuesta. Este es el que tenía, entonces lo voy a seguir editando. O modificando. Entonces ahora sí. Tengo acá. Aquí lo voy viendo al ladito. Entonces el siguiente sería .31 otra vez. Con .825. Adiciono. Luego otra vez no adicioné nada. Ok. Aquí se tenía 1.455 con otra vez .825. Adiciono. Ujú. Ah, pero estos valores no los he colocado entre 9. Ah, qué dolor de cabeza. Qué mala pata. Lo voy a hacer un poco rápido porque me queda un poco el tiempo. Ok, aquí los tengo, ¿no? Entonces sería, aquí voy a poner SA, G, entre R, W. Entonces serían todos estos valores de la aceleración entre 9. Listo, pues ya los tengo. Voy a reducir esto un poco. Y con estos son los que en realidad debería trabajar, porque ya son los del espectro de respuesta inelástico. O sea, ya van divididos entre el factor de ductilidad. ¿Se entiende lo que hice? Solo dividí entre 9, ¿sí? El inelástico. Entonces voy a ello. Este de aquí no me sirve, lo voy a ocultar y ya me quedarían estos dos valores de acá. Entonces, el primero era con, lo voy a modificar, mira, .033. Ah, bueno, escucha, me doy con la piedra en los dientes. El primero no se divide. ¿Recuerdan lo que hablamos? Por el tipo, porque es el suelo. Ese se mantiene idéntico. Ese queda igual. Y ahí el segundo para allá, pues sí. .31 a este es, fíjate, 0.092. Entonces voy a modificarlo. Este de acá, que era .825, que era el tercero, con 1.45.092 también. 0.092. Modifico. Ok, entonces voy con el 1.456. 1.456 con 0.092. Adiciono. Luego voy con el 1.76, con 0.076. Adiciono. Luego voy con el 2.073 contra el 0.064. Adiciono. Y ahí voy con el 2.382. 0.056. Adiciono. Y ahí voy con 2.691 con 0.05. Adiciono. Y finalmente con 3 y 0.044. Adición. Entonces, mira, ahí ya me quedó el espectro, que sería este que está acá. Se mira un poco diferente, pero en realidad ni tan diferente, ¿no? Lo muestro del documento. Ese que dibujé es este. Pasa que está como más alargado, ¿no? En X, ¿no? Pero es el mismo.
Entonces le doy OK y listo, ya lo tengo y ya lo he integrado. Entonces, en la base de datos del programa ya aparece el espectro, ya lo tengo. Entonces, ahora pues sería que hay que utilizarlo. Recuerda que habíamos dicho que con el espectro lo que hace es encontrar el periodo, tocar la curva, agarrar la aceleración. Pero ¿y cuál es la masa? Entonces hay que decirle aquí en definir en la fuente de masa. Voy ahí y le voy a decir aquí nada más modificar la fuente de masa. Y le voy a decir que agarre especificado por las cargas de los patrones de carga. Le voy a decir que agarre. Fíjate, el self weight no, porque aquí ya lo he puesto. Se voy a decir nada más el peso propio, no, la carga sobre carga permanente, lo voy a adicionar. Y la carga viva, recuerdan que la habíamos puesto al 50%, por lo que vimos en el primer parcial. Y lo dejo acá, que no incluya la masa vertical, lateral, ahí está. Entonces le digo OK. Entonces, híjole, corre más, source, including both elements of mass. Y es que le di, OK, perdón. Le di OK, modificar. Me equivoqué. He puesto el peso propio y en realidad el que quería poner es la sobrecarga permanente adicional. El peso propio he dicho que no, porque mira, ya lo tengo acá. De hecho, por eso me tiró ese mensaje que ya lo tenías, ¿para qué lo vuelves a meter? OK, entonces ahora sí ya está. Y listo, OK, ya tengo la fuente de masa. Habría que seguir definiendo aspectos de P delta y casos modales, que son los que aparecen en el shock. Pero creo que ni modo, los terminaremos de integrar el día de mañana. De momento, pues, quedamos acá y solamente notificarles que el viernes deberían estar entregando el segundo reporte del avance. Se vayan colocando ya. Pueden elegir ustedes, según los integrantes de cada equipo, el campo al que pertenezca, la zona donde quieren hacer su edificio. Obviamente en el reporte tienen que escribir, nuestro edificio está en Choluteca, o en Danlí, o en Santa Rosa, o en Tegucigalpa, San Pedro Sula, donde sea. Pero tienen que reportarlo para poder hacer el espectro de respuesta. Vayan a trabajar en eso porque hay que meterlo y luego hay que hacer algunas cosillas interesantes. Bien, gracias a todos por asistir y primero Dios, seguimos mañana. Buenas noches y que estén bien. Ingeniero, Ingeniero, dijo alguien, Elder, sí, creo. ¿será que ¿Parece? me da unos 3 minutitos para consultarle algo sobre las correcciones que nos hizo el viernes? Que ayer se lo iba a hacer, pero no pude entrar a la clase por unos problemas personales. Sí, cómo no. Ok, Claro, cómo no. voy a compartir pantalla entonces. Mire, la principal, bueno, lo que nos dio de observación usted fue lo de la continuidad de la vías, que habían unas que estaban así y luego así. Entonces, tratamos de hacer que todos fuesen prácticamente en el mismo nodo, si es que fuesen un nodo. Pero tenemos una consulta como grupo con la parte de Sí, los arrastres, porque también nos dijo que se veían muy esbeltos porque solo eran de 2.1 de ancho y de 2 de alto, entonces se miraban bastante esbeltos los arrastres. Queríamos sí. preguntarle si se puede colocar en este claro de 4 metros arriostre aquí y obviamente en el otro lado, porque cambiamos el sentido de las columnas, y también en este de acá, aunque no se respeta tanto la simetría, pero con la finalidad de que por lo menos este no sea tan esbelto. Ya. Hasta luego. Fíjate que el que tienes ahí entre el eje 1 y 2 podrías colocarlo. Lo único que me parece a mí es que no sé cómo a nivel arquitectónico se apreciaría. De hecho, me parece que inclusive tendrían que colocarlo acá para mantener un poquito la simetría. Eh, por aquí, ¿no? Sí, sería importante ahorita denotar que la fachada es en vista así. Entonces, esto sería las colindancias prácticamente. El arriostre, este que marcó usted aquí y este otro serían las colindancias, por eso lo estamos colocando a los costados. Ok, sí, sí se puede, sí se puede. Habría que ver cómo se comporta el edificio, pero para arrancar, mientras metemos luego y hacemos correr el modelo para ver cómo se va a comportar, me parece bien que arranquen por ahí. Y el que está entre el eje 5 y 6 siempre lo colocaríamos o mejor colocamos entre el 6 y el 7. Mira qué bien. Podría ser entre el 6 y el 7, ¿no? Sí, Para que, porque las o sea, distancias tendrías son acá, similares. Sí. acá,
Algo así, ¿no? Tendrían. Sí, Híjole, sería interesante, no me ha ocurrido, pero sería interesante ver cómo se movería el edificio en esas zonas donde no tienes un panel rígido. Sería interesante. Ensáyenlo, está bien, a ver qué ocurre. ok, perfecto. Muchas gracias, Ingrid. Esa era la consulta. ¿Ok? Para servirle. Ingeniero, una pequeña consulta.